7 de la mañana, 21 minutos, como lo habíamos anunciado, Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa, nos acompaña a esta hora de la mañana. Ministro, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, amplios operativos que se han realizado, como podíamos observar en esta nota que acabamos de presentar. Las Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional, siguen trabajando arduamente. Así es, María Mercedes. Primero, un saludo a toda la audiencia de Ecuador TV. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Sí, definitivamente venimos trabajando como el bloque de seguridad. Sí, esta fue una de los hitos que tenía marcado el Plan Fénix, el que interactúen mejor policía y Fuerzas Armadas. Recordemos que en la antigüedad estaban totalmente disociados. Sí, eso es algo que hemos logrado conseguir en este gobierno, la actuación conjunta de policía y Fuerzas Armadas formando el bloque de seguridad, que da buenos resultados. ¿Cómo lo están haciendo justamente para que lo entendamos en casa? Esta coordinación en conjunta, para que ahora que Fuerzas Armadas están en las calles, ¿cómo la realizan? ¿Reuniones periódicas? ¿Cómo es el tipo de la coordinación? No solamente reuniones periódicas que tenemos de bloque de seguridad todas las semanas, donde estamos ministra del Interior, ministro de Defensa, secretario de la Administración, jefe del Comando Conjunto, comandante de Policía y el director del SNAI. Nos reunimos todas las semanas para ver estrategias porque el crimen es cambiante, ¿no? No solamente eso, sino que además hemos conformado un comando en donde hay permanentemente un delegado de Fuerzas Armadas y un delegado de Policía para estar coordinando todas las acciones. ¿Y cómo trabajarán específicamente, señor ministro, las Fuerzas Armadas en las cárceles? Eso ha sido un pedido de los ecuatorianos, de la ciudadanía. Bueno, como lo venimos haciendo, y me gustaría aclarar, a veces hay un poco de confusión en el tema de las cárceles, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho para controlar las cárceles? Hemos hecho una suerte de semaforización, en las cuales hemos clasificado las cárceles por su grado de conflictividad. Existen 12 cárceles que son las más conflictivas. En esas 12, Fuerzas Armadas está de manera permanente. Sin embargo, en las otras cárceles que son de menos conflictividad, hacemos intervenciones que pueden durar 3 días, 1 semana y luego nos retiramos. A veces la ciudadanía escucha que hicimos una intervención en una penitenciaría y dicen, pero no que estaban las Fuerzas Armadas, y por eso es importante aclarar, estamos en las 12 más conflictivas de manera permanente, en las otras hacemos intervenciones periódicas. ¿Cuáles son algunas de esas 12 que nos pueda mencionar, por ejemplo? Bueno, las más conflictivas son las 3 que están en Guayas, El Rodeo, Turi, Cotopaxi. Pero y para entenderlo, entonces están no solamente en el pabellón, en la parte exterior, sino dentro de la cárcel. En esas 12 estamos con el control total por Fuerzas Armadas. Okay. Ahora, también la otra cosa que hay que aclarar, seguimos encontrando armas y la gente dice, pero si hay control de Fuerzas Armadas, no deberían de seguir entrando armas. No siguen entrando. Para los que no conocen una penitenciaría, el tamaño que tienen es muy extenso y todavía hay caletas que no hemos encontrado. Encontramos caletas subterráneas. Es decir, había un arsenal enorme antes. No solo eso, están encementadas. No hay forma de darse cuenta a simple vista. Tenemos que usar radares de penetración para poder encontrar estas caletas. ¿Y los GDOs todavía tienen control en ciertos pabellones? No. En las que estamos, no, en ninguna. Ya ninguna. Si tuviéramos ese problema, estuviéramos permanentemente en esa fuera de conflictividad. Okay. ¿Cómo está el equipamiento ya de los militares de las Fuerzas Armadas para atender las cárceles, señor ministro? Bueno, en general el equipamiento de Fuerzas Armadas siempre puede mejorar el equipamiento de una fuerza, ¿no? Sobre todo si nos comparamos con fuerzas de la región. Necesitamos mejorar nuestras capacidades. Además hay que recordar que existieron gobiernos que intencionalmente se dedicaron a disminuir las capacidades de Fuerzas Armadas. Yo todavía recuerdo frases como, pero si ya no hay guerra con Perú, ¿para qué necesitamos Fuerzas Armadas? Imagínense cómo estuviéramos ahora si no hubiéramos tenido nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, se puede mejorar estas capacidades, pero la buena noticia es que haciendo ya un esfuerzo, el gobierno nos ha permitido comenzar ya con la implementación de capacidades, sobre todo en la parte tecnológica, y con presupuestos para el sostenimiento de las operaciones. Recordemos que lo que estamos viviendo ahora no estaba planificado. Claro. Es algo nuevo, es un accionar nuevo de Fuerzas Armadas
y por ende demanda una planificación diferente, una logística nueva y una planificación de operaciones acorde a ese sentido. Con el IVA al 15%, parte de lo que se recaude es justamente para policía y Fuerzas Armadas. Con esto entendemos que ustedes van a renovar quizás el equipamiento militar, no sé si armamento, chalecos, ¿nos puede explicar un poco más? Es necesario mejorar capacidades, no puedo precisar exactamente qué capacidades se deben de mejorar, porque estaría yo dando a conocer en qué capacidades tenemos limitaciones. Ok, la estrategia, claro, hay que cuidarla mucho en ¿Y en la parte de inteligencia, señor ministro, también? Sí, vamos a mejorar tecnológicamente la parte de inteligencia, pero lo más importante es cómo venimos trabajando con la inteligencia. Ya el hecho de tener esta inteligencia conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía es un gran avance. Antiguamente estaban esas inteligencias disociadas. Y no solo eso, sino también el compartir inteligencia con nuestros países vecinos. En la CAN tuvimos una reunión de seguridad donde se estableció el PAR, el Plan de Acción Resolutiva. En este Plan de Acción Resolutiva vamos a hacer intercambio de información migratoria, financiera y trabajo de espejo con nuestros países vecinos, que son operaciones que han dado muchos resultados. Se podría decir que justamente con nuestros países vecinos tenemos una realidad con Colombia distinta, se podría decirlo, porque ellos ya han ido superando el tema del narcotráfico y estos conflictos, pero Perú también tiene problemas de bandas fuertes. ¿Estamos entonces frente a ellos, para usted, en una situación similar o Ecuador está en estos momentos mucho mejor y con avances? Son realidades diferentes, ¿no? En el tema de Perú estamos hablando más de delincuencia organizada y crímenes. Ellos no están teniendo ahora el terrorismo que estamos teniendo nosotros. Delincuencia común. Lo tuvieron peor. Sí, hace décadas. Claro. Sí, pero ahora el tema de ellos es más delincuencia común y lo de nosotros es más terrorismo, narcoterrorismo. Tenemos el problema de la narcopolítica también ahora. Pero perdón, quería llegar a ese punto porque Colombia, cuando tuvo su problema, tuvo el apoyo de Estados Unidos principalmente. Y Ecuador en estos momentos tiene muy buena relación también con Estados Unidos. Sí. ¿Estamos recibiendo entonces efectivamente esa cooperación, sobre todo en materia de inteligencia? ¿Tuvieron reuniones? Mire, tenemos un acuerdo de entendimiento, un MOU, en el cual estamos recibiendo capacitación, entrenamiento, pero estamos también operando de manera conjunta en la parte de inteligencia para poder identificar y desarticular a estos grupos terroristas que están ligados al narcotráfico. Una inquietud por parte de la ciudadanía. Hemos visto muchísimas veces que desde el interior de las cárceles siguen operando, siguen trabajando las bandas, porque han conseguido comunicación con el exterior. ¿Cómo se está manejando la comunicación dentro? Es decir, ¿tienen ya bloqueadas las señales? ¿Cómo está funcionando en estos momentos? Porque eso es clave, señor ministro. Sí, tenemos algunos inhibidores en cárceles. Tenemos otros equipos que no puedo conversarles de ese tema. Lamentablemente hay mucha información que es confidencial. La información es la recopilación de información es la primera fase del atentado. Por eso es tan importante mantenerla secreta. Pero sí, no solamente es el tema de tener los inhibidores, sino hacer un control estricto de qué es lo que está ingresando. El problema es que todavía existen caletas. Imagínense si encontramos caletas de fusiles, y no hace mucho hasta de televisores bajo tierra, imagínense un celular lo fácil que es esconderlo. Y para cerrar, señor ministro, su balance de la actual gestión en estos 6 meses de gobierno. Bueno, en temas de seguridad, ¿sí? Muchos hitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el comenzar con el Plan Fénix, es uno de los hitos, el cual ya va a pasar a su segunda fase, que es la fase ya de equipamiento tecnológico para una mayor fortaleza en control de fronteras, etc. El control de las cárceles fue esencial porque era el cuartel general del enemigo, el cual lo tomamos y desarticulamos mucho accionar de operaciones de narcotráfico, sicariatos, etc. Otros hitos que tenemos es la retoma de territorios. Estamos retomando territorios que antes eran controlados por estos grupos terroristas y haciendo ya el mantenimiento. En la segunda fase queremos entrar ya con todo lo que es las demás instituciones del Estado para poder no solamente actuar en la parte del control, sino en la prevención, en la persecución del delito, en la rehabilitación, etcétera, que son partes importantes. Señor ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Encantado, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
Bueno, con esto nos vamos a una pausa, pero cuando volvamos, Ana Vasco con toda la información deportiva. Ya venimos. Volvemos.